¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Plato Abierto. Sabes que últimamente, durante esta semana, lo que hacemos nada más empezar este programa es hacer recuento de casos de coronavirus, porque no hay que ponerse histéricos, pero sí ser responsables. Además de recuento de casos, lo que intentamos hacer es recuento de medidas, y entre esas medidas está la de los cierres de los colegios, obligatorio a partir de lunes, y opcional a partir de mañana. Es una medida que ha puesto en marcha la Xunta, y esa opcionalidad es precisamente por eso, para intentar que los padres busquen soluciones para conciliar y bueno, saber dónde van a dejar los niños durante este tiempo, siempre pidiendo a las empresas medidas de flexibilidad laboral para que sean los padres y no los mayores quienes los atiendan. Y dentro de esa responsabilidad a la que nos referíamos es que los niños, si no van al cole, se queden en casa, no van al cole. La intención es que no vayan tampoco a juntarse en parques al aire libre, en parques de bola o en grandes, no sé, en grandes grupos en casa de algún familiar. Se intenta aislar al virus. Dicho esto, esas son las recomendaciones. Casos confirmados 4 en Vigo, los mismos que ayer. Ayer había además 2 casos que estaban pendientes de confirmación de Madrid, en este caso son 4, por lo tanto, si se confirman todos estos números, serían 8 casos en el área sanitaria de Vigo. Se mantienen los 2 de Pontevedra. Es jueves, pero recuperamos las secciones, como decíamos ayer, del miércoles, y podemos saludar ya a nuestro veterinario de cabecera, Marcos Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Enseguida te pregunto a ti también por el coronavirus, pero antes déjame recordar el número de teléfono, 986-900-924. Son las 2:35 y mientras venga aquí a Marcos Fernández vamos a tener las líneas abiertas. Entiendo que hay muchas preguntas y que también os están llegando a la clínica relacionadas con el COVID-19 y los animales y la posibilidad de que nosotros les contagiemos o viceversa. Sí, de hecho hoy por la mañana tuvimos la primera llamada a este respecto, una cliente pues, del área de Santiago. Una familiar está pues, ahora mismo en cuarentena por un posible positivo, que falta confirmación definitiva, y nos preguntaba si su perra, que convivía con esta persona, podría enfermar, y a día de hoy tenemos que decir que no. De hecho, recientemente hubo un poco de una noticia que salió, que un perro en Hong Kong, también su propietaria era positiva al coronavirus, y el perro, se aisló el virus en el perro, pero era un positivo muy débil. El animal no desarrolló ningún tipo de sintomatología y no ha enfermado con ningún síntoma. Entonces, a día de hoy tenemos que decir que los perros y los gatos no son transmisores de este coronavirus. Si se aísla el virus en ellos, es una colonización transitoria, pero de momento el virus no les afecta. Y es algo que también pasó con coronavirus recientes, como el del SARS, que hubo hace unos años, en el que la mortalidad era incluso mucho mayor que la del coronavirus actual, y en la que los pocos perros y gatos en los que se detectó el virus en ningún caso desarrollaron síntomas. Y en ningún caso, entiendo, eran susceptibles de contagiar la enfermedad. Y tampoco en ningún caso contagiaron la enfermedad a una persona o un propietario. Lo que hay que recordar a las personas, ¿no?, a los propietarios de mascotas, es que las medidas de higiene habituales que deberíamos de tener ya en nuestras casas, ¿no?, porque un perro, hay que recordar, o un gato, que transmiten otras enfermedades. Entonces, siempre que tocamos a los animales, y se lo recordamos a los niños todos los días en casa, ¿no?, pues lávate las manos antes de comer. Si juegas con el perro, luego lávate las manos. Pues esto hay que seguir haciéndolo, ¿no? Pero que no hay que entrar en pánico, ni por supuesto tomar medidas como ha pasado ya en China, o me imagino que en Italia a día de hoy, de aumentar el abandono de animales por el miedo al coronavirus, ¿no? Y estas medidas de higiene no solamente después de tocar a nuestro animal de compañía, sino que, saben ustedes, estos días debieran ser más habituales, ese lavado de manos sobre todo. Dicho esto, 986-900-924, si tienen alguna duda al respecto todavía, saben que nos pueden llamar, saben que también nos pueden llamar si tienen alguna otra duda relacionada con el mundo veterinario. Nuestro veterinario de cabecera es Marcos Fernández, y sabemos que él también estos días ha extremado las medidas y que además se está manteniendo a 1,5 metros, 2 metros de la gente con la que habla, que saben que es otra de las medidas que nos están pidiendo que cumplamos, porque Marcos, tú eres uno de los que acaba de volver de Madrid. Sí, volví el sábado pasado, sí, cuando aún se estaba pues, en ebullición todo este problema. Yo me imagino que si el congreso al que asistíamos fuese en esta semana, estaría más que cancelado, ¿no? Pero sí que es cierto que la semana pasada en Madrid ya se notaba un poco la problemática. Oye, que no hemos hablado ni de Landra, que ahora la acabo de ver, que ha aparecido en pantalla, lleva aquí con nosotros todo el programa, precisamente un poco para escenificar este no miedo que debemos tener a los animales, ¿no? Que no contagian. Que no contagian el coronavirus y que ellos no enferman de esta enfermedad, ¿no? Y como te decía, pues en Madrid la semana pasada este congreso se celebró porque, bueno, pues éramos un montón de veterinarios de toda España
que ya habíamos quedado en hacer este congreso y hubo laboratorios que no estaban en el congreso y esa fue la primera medida que tomaron algunos y a día de hoy me imagino que ya se cancelan todo este tipo de formaciones y de reuniones, ¿no? Para evitar un poco las aglomeraciones de gente. Canceladas las reuniones de más de 50 personas. También es otra de las medidas que anunciaba esta mañana el presidente de la Xunta después del Consejo de la Xunta celebrado hoy jueves. Dicho esto, el coronavirus que no afecta a los animales, pero hay otras enfermedades que sí. Hay una que precisamente tenemos un vídeo por ahí que es muy habitual en la zona de Galicia. Sí, es una enfermedad, es un parásito ocular que desde hace unos años se ha hecho como muy frecuente, sobre todo en la zona de Orense. Ahí estamos viendo un perro que hace 10 días en la clínica tenía esa especie de gusanito, ¿no? En el ojo tenía varios de esos gusanitos. Y esto es muy habitual, como os decía, en alguna zona de Orense, en España también es muy típico en alguna zona de Extremadura y es una enfermedad que transmite una mosca, ¿no? Una mosca que pues, deposita los huevos en las mucosas, en la conjuntiva y ahí se desarrolla ese gusanito. De todos los mamíferos, no solo los perros, sino también se han visto pues, en vacas, en conejos, en personas, también puede pasar, es una zoonosis. Y que los perros que vemos aquí con esta enfermedad, la mayoría son perros que viajan, pues el fin de semana van a la zona del Ribeiro, van a Orense, Ribeira Sacra, son las zonas más afectadas aquí en Galicia. ¿Cómo lo detectamos? Pues lo detectamos porque el perro tiene como signos de conjuntivitis, esto es lo que podemos notar, ¿no? Que el perro tiene molestias, tiene secreción en el ojo, tiene un ojo con moco, puede llegar a tener una úlcera corneal a veces, ¿no? Del picor que tienen y cuando se frotan. ¿Y cómo lo solucionáis? ¿Cómo se solventa este problema? Pues sí, primero hay que detectar las larvas, que son esos gusanitos que estamos viendo en el ojo, y eso a veces no es fácil porque están detrás del tercer párpado. Hace tiempo hablamos aquí de que los perros tenían 3 párpados, pues están detrás normalmente de ese tercer párpado, entonces no son fácilmente visibles, pero se pone una gotita como un anestésico en el ojo, se tracciona ese tercer párpado y si realmente están presentes lo ideal es quitarlas mecánicamente y darles un tratamiento oral a los perros para eliminar los huevos de esas larvas y que no se sigan desarrollando, ¿no? Y luego es un tratamiento sencillo, es un antiparasitario de los que utilizamos a día de hoy también para pues, desparasitarlos internamente y que tiene eficacia frente a esas larvas. Entendemos que puede ser molesto que además de ese aspecto de conjuntivitis podemos ver que el perro, el gato o el animal en cuestión está incómodo, ¿no? Sí, no es el primero, de hecho hubo algún caso que llega a la clínica, por ejemplo, por una úlcera corneal. La úlcera corneal es como una herida en la córnea que es muy dolorosa para el animal, ¿no? Y que hay que llegar a hacer cirugía a veces y cerrar el párpado, cerrar los ojos para que cicatrice. Pues algún perro que vino por una úlcera corneal, la causa de esa úlcera corneal eran las teláceas, ¿no? Eran estos gusanos. Enseguida volvemos al coronavirus, vemos esas nuevas medidas que ha puesto en marcha también el Ayuntamiento de Vigo, que nos estamos refiriendo en todo momento a las medidas que ha adoptado la Xunta de Galicia, que nos afectan a todos. Veremos también lo que se ha decidido hoy en el Ayuntamiento de Vigo, donde también hay en marcha una comisión de seguimiento de los casos y de la evolución de esta pandemia, pero antes, fe de errores, que me apuntaba Marcos la semana pasada con toda la razón del mundo, que yo precisamente la semana pasada en esta sección, cuando estábamos hablando de esterilización, yo hacía referencia a la ligadura de trompas. Decía Marcos que no es lo mismo y lo voy a explicar, explícalo tú mejor. Sí, es verdad que no es lo mismo y de hecho hay a veces propietarios de mascotas que nos dicen de una perra o de una gata, dice quiero hacer una ligadura, ¿no? Y la ligadura, que es algo muy habitual en medicina humana, pues para evitar que una mujer vuelva a tener hijos, no tienen los mismos beneficios solo a nivel de control de la reproducción que la esterilización, ¿no? Cuando esterilizamos a una perra como Landra, por ejemplo, que está esterilizada, es pues porque tiene una serie de beneficios para su salud, sobre todo para evitar el cáncer de mama, ¿no? Los problemas reproductivos, las infecciones de útero, los quistes de ovario, obviamente, pero sobre todo el cáncer de mama. Por eso es diferente decir una ligadura que decir una esterilización o una castración, que suena un poco más fuerte, ¿no? Pues aquí fe de errores y que por si acaso ha servido también para que, bueno, volviésemos sobre este asunto. Marcos, creo que no nos queda nada sobre la mesa, únicamente recordar el correo electrónico de Plato Abierto, que es a donde ustedes, si quieren, les pueden enviar las preguntas al Centro Veterinario Navia, bueno, también acudir por allí, por la calle, por la Rúa Teixugueiras. platoabierto@televigo.com, platoabierto@televigo.com, también ahí recepcionan preguntas y dudas. Temas urgentes, sí, acérquense directamente a la Clínica Veterinaria. Marcos, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, María. Hasta el próximo miércoles. Bueno, y ahora sí vamos con esas medidas tomadas por el Concello de Vigo. Lo primero que ha hecho el Ayuntamiento es crear un comité de seguimiento diario ante la crisis del coronavirus, integrado por el alcalde, tenientes de alcalde, policía y responsables de diferentes áreas.
hicimos un comité de seguimiento permanente, 24 horas al día, que preside el alcalde, lo presido yo. Forman parte los 3 tenientes alcaldes, el teniente alcalde segundo, el de Fomento, la teniente alcalde tercera de Seguridad y la teniente alcalde cuarta de Urbanismo. Y conforma ese equipo la concejalía de Alcaldía, y además tendrán presencia permanente el responsable de policía, el intendente, la secretaria de la Junta de Gobierno, el interventor y eventualmente los responsables de aquellas áreas que en cada momento decidamos. Se siguen ampliando los protocolos en el transporte para taxistas y autobuses, protocolos internos también en Aqualia o Urbaser, donde se reforzará la limpieza en el ayuntamiento. Se suspenden todas las actividades que dependen del concello: el Mar de Vigo, el Auditorio Municipal sin programación, los centros cívicos, escuelas municipales, el zoo cancela las visitas escolares, se para el Camiño a Camiño y se cerrarán ludotecas, escuelas infantiles, Casa da Xuventude y Vigo Sónico. En infancia y familia, al mismo tiempo que ludotecas, bibliotecas y aulas de estudio. Vamos a seguir las pautas que proponga la autoridad sanitaria para los centros educativos. Y, por tanto, en el mismo momento que la Xunta de Galicia tome sus decisiones para los centros educativos, nosotros lo tomemos para infancia y familia y para ludotecas, bibliotecas y aulas de estudio. Y desde el ayuntamiento se apela a la responsabilidad ciudadana y a seguir las directrices de sanidad. Hay normas que todos tenemos que tener, ¿verdad? Hay algo que es muy importante. Sé que va contra nuestra cultura y contra la mía en especial. No nos demos la mano a saludarnos, porque es una fuente de contagio. Y no sabemos si estamos o si el otro está. En las colas, en los sitios, mantengamos distancias, ¿verdad? Son cuestiones de sentido común, que es lo que nos dicen las autoridades sanitarias, y tomémoslas en serio. Tomemos sin alarma, con sosiego, haciendo nuestra vida, pero tomemos en serio las recomendaciones. Porque al final, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo cortafuegos. Es decir, lo que estamos haciendo es poniendo aislantes a la velocidad de contagio. Todavía se esperará unos días más para tomar una decisión definitiva sobre la Reconquista. Continuamos y abrimos sección jurídica. Assessority patrocina esta sección. Con Assessority siempre y con David Alfaya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Que nos viene a confirmar que también en los juzgados esta mañana se tomaban medidas de prevención. Pues sí, hoy precisamente fue el primer día que retiraron las togas, que utilizamos todos los abogados y procuradores, que son togas que son del Colegio de Abogados, las retiraron precisamente para evitar los posibles contagios a través de las togas que utilizamos y que las llevamos encima para entrar en salas, ¿no? Yo, sobre todo, en conversaciones con abogados de Madrid, que claro, es donde está el foco más grande y donde hace más tiempo están tomando medidas, desde este lunes, ya lo saben ustedes, en la Comunidad de Madrid los niños no acudían al colegio. Me decían que lo que les escamaba de alguna manera es que continuasen los juicios. ¿Sabéis si esas medidas se van a tomar? Si se pueden tomar, ¿realmente puedes paralizar juzgados? De momento la actividad de los juzgados continúa. Sí que ya existe un procedimiento para poder solicitar la suspensión del procedimiento cuando alguna de las partes, un testigo o alguna de las partes del procedimiento, pues estuvo en contacto con alguien afectado o existe algún riesgo. Hay un procedimiento para hacer esa solicitud y el juez es el que tiene que al final resolverlo. Pero la verdad, mi opinión personal es que yo creo que es cuestión de unos días o una semana, pero la actividad judicial probablemente se acabe paralizando o reduciendo a los casos, a los temas más urgentes. Veía también en redes sociales que precisamente por el temor a que se paralicen los juzgados, los funcionarios sobre todo se quejaban de justicia porque la gente que tenía asuntos que querían que salieran adelante estaban
llenando los juzgados buscando conciliaciones, ¿no? Que de repente una medida estaba solapando a la otra y que se estaba haciendo peor. Claro, y es que además tenemos una experiencia mala de hace 2 años con la huelga de los funcionarios de justicia, que durante 3 meses estuvieron paralizados los juzgados. Hay juzgados que todavía arrastran el retraso de esos momentos, entonces hay miedo también a que vuelva a pasar lo mismo, por lo que pasaría de colapsar más todavía los procedimientos. La semana pasada, cuando estuvo aquí David Alfaya, cuando hacíamos esta sección jurídica, acabamos de conocer esa sentencia del Tribunal Supremo sobre la usura. A grandes rasgos hablábamos ya de ellas, pero claro, faltaba, porque lo que teníais era la nota de prensa inicial, sí, faltaba que pudierais leerla, que estuviera publicada, que la leyerais y que la pudierais en Asesority también analizar. Más que analizada, sé que la tenéis. ¿Qué dice exactamente? Es una sentencia muy buena del Tribunal Supremo, que lo que viene es a confirmar lo que ya había hecho en el 2015. En el 2015 había dicho que había usura con un 24% de interés en las tarjetas, y ahora mismo dice que el 27% en un caso concreto de Within también es usura. ¿Y por qué es importante? Es importante porque estaba habiendo muchas sentencias de juzgados de primera instancia, de audiencias provinciales, de reclamaciones. Cada vez más la gente está reclamando más este tipo de abuso, que es los intereses en las tarjetas. Entonces es una manera de unificar el criterio, y a partir de ahora los juzgados saben a lo que atenerse, seguir el criterio que establece el Supremo, y por otra parte también ya vimos las primeras reacciones, y es que los bancos ya empezaron a modificar los tipos de interés. ¿Cuándo exactamente podemos decir que hay usura según esa sentencia? Vale, el Supremo lo que dijo la semana pasada es que a partir del 20%, que es el tipo medio de interés de las tarjetas revolving, a partir del 20% se puede considerar usura. En este caso concreto era el 27%, pero en nuestra opinión un 24% probablemente también sea usura. ¿Cuál va a ser la consecuencia de la nulidad de esos intereses? Recuperar todos los intereses pagados. Significa que solamente hay que devolver el dinero, el principal, dispuesto con la tarjeta, o sea, lo que nos gastamos en la compra, en sacar en el cajero, ese dinero sí que hay que devolver el principal, pero sin ningún interés. Esa es la consecuencia. Y hay que tener cuidado, porque las entidades están empezando a ofrecer ya la reducción del tipo de interés, ¿sí?, bajarlo del 27 al 22%, pero sin devolver nada. Control de transparencia, ¿qué quiere decir esto exactamente, y sobre todo, ¿la sentencia se refiere al asunto? Claro, el Supremo también da una pincelada importante. Aparte de que un 27% sea usura o sea usurario, también hace un matiz importante de decir, con independencia de que el tipo de interés sea el 27, el 20 o el 15%, el control de transparencia significa que en el momento de contratación el contrato tiene que estar claro, tiene que haber una información clara de lo que se está contratando, y no deja de ser, una vez más, la defensa de los consumidores. ¿De qué? De lo que nos imponen los bancos. Nos imponen las comisiones, el tipo de interés, pero para hacerlo tienen que informarnos convenientemente y ser conscientes de lo que estamos contratando. ¿Qué entidades están afectadas por las tarjetas? ¿Son todas, unas más que otras? Están todas las entidades, pero la principal fue la que fue condenada en esta sentencia, fue Within, que hoy mismo acaban de publicar la reducción del tipo de interés del 27% al 22% en sus tarjetas, como medida a unos pocos días de salir la sentencia. ¿Sí? ¿Es lo suficiente del 27 al 22? ¿Lo dais por bueno? Se puede dar por bueno siempre repitiendo que seas consciente de que estás contratando una tarjeta con un 22%, y lo más importante es que no vale empezar ahora a aplicar el 22%, no, tienen que devolver también lo cobrado de más en todos los años. Hay gente afectada por tarjetas Within que llevan pagando intereses desde hace 8 o 10 años. Entiendo que, por tanto, si tenemos este tipo de tarjetas, aunque el banco nos haya rebajado el interés, también podemos reclamar, si no nos están devolviendo todo lo que nos han cobrado antes. Claro, nuestra recomendación es hacer la reclamación para al menos saber cuánto fueron los intereses pagados, porque nos puede sorprender, a lo mejor a lo largo de 10 años solo fueron 1.000 euros, pero pueden ser 10.000 euros, entonces hay casos donde va a merecer la pena presentar la reclamación. David, la última, y después de haber leído la sentencia, porque claro, yo ya esto te lo preguntaba la semana pasada, pero creo que ahora ha cambiado algo en positivo. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito de esa reclamación? Ahora mismo, una tarjeta Within de hace 5 años con un 27%, estamos hablando de que debería ser el 100% de posibilidades de ganar. Siempre decimos el 99% porque puede haber algún caso raro, alguna circunstancia excepcional, pero en realidad deberían todos los afectados recuperar su dinero. ¿Sí? Bueno, pues ya lo saben ustedes, esas tarjetas y sobre todo esa sentencia que analizábamos ya la semana que viene. Vamos a seguir aquí muy pendientes de la actualidad, también jurídica, y de todas aquellas cuestiones que afectan a los consumidores. David Alfaya, como siempre, muchísimas gracias. A ti, María.
Atentos siempre a la actualidad y a la actualidad cultural también, aunque saben ustedes que aunque mañana vamos a hablar mucho de cultura y vamos a intentar repasar agenda, la agenda va a ser muy limitada porque es casi ahora mismo más fácil hablar de aquellas cosas que no se han suspendido que de las cosas que siguen en pie, lo que no está mal todavía, no está mal del todo. En todo caso, yo ya me estoy planteando una agenda alternativa para que ustedes tengan cosas que hacer durante el fin de semana, a lo mejor sin necesidad de salir de casa, pero eso será mañana viernes. Un beso.